A dirigir el tráfico donde no hay semáforos, no donde hay semáforos prendidos. Veamos cómo amanece Guayaquil. La toma de Guayaquil en vivo de nuestro dron nos muestra la autopista Narcisa de Jesús. Ahí la tienen ustedes, imponente el puerto principal a esta hora, el cielo nublado, 23 grados Celsius, y eso es el norte de Guayaquil. Qué gusto saludarlos, amigos. Así termina la semana con esas imágenes de la capital y el puerto principal. Ahora les vamos a contar quiénes nos van a acompañar el día de hoy para hacer el análisis de lo que ocurre en el país. Va a estar con nosotros el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, para hablar de la noticia de ayer, la nulidad del concurso para jueces nacionales. ¿Cuáles son los motivos y qué llevó al Consejo de la Judicatura a hacerlo? Lo vamos a conversar más adelante. Y el presidente Noboa cumple un año al frente del poder. Hemos analizado durante la semana cómo lo ha hecho en el tema económico, cómo lo ha hecho en el tema político, qué ha hecho en el tema social. Berenice Cordero, ex ministra del MIES, va a estar con nosotros para analizar este año de gobierno en lo social. Empezamos a revisar las noticias. Anulado totalmente el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia por haberse encontrado irregularidades en el proceso. La Dirección de Talento Humano del Consejo de la Judicatura detectó inconsistencias en la calificación de méritos a 17 postulantes. Se resuelve declarar la nulidad insanable total del concurso público de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. 3-1 y el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia se cayó nuevamente. Que la contratación a una empresa fantasma para las pruebas de confianza no fue el único problema, dice el titular de la Judicatura, Mario Godoy, que tienen pruebas de que aquí hubo direccionamientos y beneficiados, lo que le hace irregular al proceso. De cierta manera se ha observado, se direcciona quién tiene y quién no tiene que pasar. El día de hoy nos hace reflexionar de manera fuerte. 3 meses atrás, Mer Benavides y Mario Godoy decidieron desempolvar la fase de méritos que estaba superada para revisar lo hecho por los expertos y juristas que calificaron los méritos a los postulantes. Y el informe de la Dirección de Talento Humano parece que encontró más de lo que se esperaba, dice el vocal Benavides. También por parte de los expertos ha habido ciertas modificaciones. ¿Cómo es posible que a uno de los postulantes le hayan otorgado de manera indebida? Eso es fuera del reglamento, fuera de la ley, ¿no? 26 puntos. Y hoy resulta que son 17 casos de los 35 analizados. Solanda Goyes cree que los errores nacen de la propia Dirección de Talento Humano, que ha pasado ya por varias manos e incluso sus exfuncionarias son investigadas por Fiscalía. Goyes cree que no es un problema de los expertos. Se constatan errores y omisiones que son atribuibles no a los expertos, sino principalmente a la Dirección de Talento Humano. Les recuerdo, he sido yo quien siempre está cuestionando las debilidades. Pero esta vez Solanda Goyes se sumó a la corriente de Godoy y Benavides, apoyando la nulidad total del concurso, y con ello todo volverá a cero. Un Consejo de la Judicatura que con distintas autoridades, desde el 2023 a la fecha, ha sido incapaz de llevar adelante un proceso libre de cuestionamientos. Ni siquiera se ha logrado terminar un concurso, mientras la Corte Nacional de Justicia seguirá con 11 jueces titulares menos en sus filas. En Quito, Fausto Yepes, Teleamazonas. 3 policías heridos y 10 personas detenidas es el saldo que dejan las movilizaciones de ayer en Quito en contra del gobierno. Los enfrentamientos se registraron luego de que los manifestantes intentaran ingresar al centro histórico. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Con enfrentamientos entre policías y manifestantes. Así terminaron las movilizaciones convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores y otras organizaciones sociales la tarde de este jueves en la capital. Contra el gobierno de Daniel Noboa. Aunque la convocatoria se hizo a las 3 de la tarde, la movilización empezó a las 4:30.
y salió desde la Caja del Seguro. Los manifestantes pretendían llegar hasta la Plaza de Santo Domingo, en el centro histórico. Pero un contingente de 1.600 policías cercaban la entrada. Que se muestra valiente para reprimir a los ecuatorianos, pero ha sido cobarde para combatir el narcotráfico, la delincuencia organizada y común. Los ciudadanos avanzaron hasta el Banco Central y allí quemaron llantas y gritaban consignas. Sin embargo, minutos más tarde, lo que empezó como una protesta pacífica se volvió tensa. Jóvenes rompían las piedras de las calles y las lanzaban a los uniformados. Otros forcejeaban para quitar las vallas. Y allí empezaron los enfrentamientos. Con bombas lacrimógenas y balas de goma, la policía dispersó a los manifestantes en al menos 2 ocasiones. Las autoridades aseguran que esta jornada deja al menos 3 policías heridos y 10 detenidos. En estos momentos están siendo valorados en el Hospital de la Policía Nacional. Tenemos 9 aprehendidos de sexo masculino y una aprehendida de sexo femenino hasta el momento. Pasada las 7 de la noche, las protestas fueron controladas. Sin embargo, las organizaciones sociales anunciaron que habrá una nueva convocatoria el 25 de noviembre. En Quito, Lucía Clavijo, Teleamazonas. Y el gobierno, mediante un comunicado, ha rechazado los actos vandálicos que se registraron ayer en la zona centro de la capital. En el comunicado dice: no permitiremos que el vandalismo ni personajes infiltrados conviertan a las manifestaciones pacíficas en actos violentos que atenten contra la seguridad ciudadana y de las instituciones. El gobierno dice que reafirman el respaldo a la policía, que ha buscado mantener el orden público en esta jornada de manifestaciones, y la solidaridad a los miembros de las fuerzas del orden que fueron heridos ayer. Y a propósito, más de $2 millones fueron incautados a 2 mujeres que llegaron de la República Dominicana al aeropuerto de Quito, hicieron una escala antes en Panamá. Autoridades investigan si se relaciona con las movilizaciones de ayer. $2.1 millones ingresaron al país este jueves. Su procedencia y fines se desconocen. Según autoridades, fueron 2 hermanas las que arribaron al país desde República Dominicana en un vuelo que hizo escala en Panamá. Se logró identificar a una red criminal dedicada a ingresar grandes cantidades de dinero de dudosa procedencia al país y estarían inmersas en el delito de lavado de activos. Lo que levantó las alertas de las autoridades es que el dinero iba a ingresar al país el mismo día de las manifestaciones programadas para la tarde de este jueves, un hecho al que se refirió el presidente de la República, Daniel Noboa, en esta publicación, donde sugiere que no sería una coincidencia. Policía Nacional se pronunció sobre las líneas investigativas que manejan. Una de ellas sería que el dinero tendría como fin o sería destinado a los grupos armados organizados. Otra línea también, de acuerdo a la fecha que estamos viviendo, que podría ser utilizado para las diferentes movilizaciones de los grupos sociales. Venía para ser destinado para financiar estos movimientos desestabilizadores encubiertos dentro de la protesta social a través de actos de vandalismo. Pero eso no es todo, sino que identificaron a 4 funcionarios de aduanas que formarían parte de esta estructura delictiva e iban a ayudar a las mujeres a evadir los controles. Ya en los exteriores del aeropuerto, un auto blindado las esperaba. No son trabajadores del aeropuerto. La colaboración es del sector aduanero. Por supuesto que será puesto inmediatamente a órdenes del órgano que corresponde para fines de la investigación. En total, 6 personas fueron detenidas, entre agentes aduaneros, transportistas del dinero y hasta el conductor del blindado. Ahora el monto incautado, según Noboa, será destinado a la restauración del centro histórico de la capital. En Quito, Brigitte Mancheno, Teleamazonas. La firma estadounidense Progen, contratada para la provisión de 150 megavatios, anunció que sus generadores para el salitral entrarían en operación el 15 de diciembre. Los representantes de la empresa se abren a los medios luego de haber incumplido los 2 contratos que firmaron con el gobierno. Pese a las acciones legales en su contra por haber incumplido 2 contratos para la generación eléctrica en tierra, Progen anuncia que iniciará operaciones en el salitral el próximo 15 de diciembre. Dentro de la industria, Progen no consta como fabricante de generadores. No obstante, su representante asegura que lo son y que eso le ofrecieron a Ecuador. O sea, es llave en mano, IPC. Llave en mano, de hecho, adicional a eso, somos la única
compañía que le hemos dado al Estado ecuatoriano, fabricante que le hemos dado al Estado ecuatoriano, 40 años de garantía. Se ha dicho que los motores que traerán al país son remanufacturados, que son partes de la fabricante EMD. No obstante, frente a las evidencias y denuncias, ellos lo niegan. Nosotros vendemos grupo electrógeno o generadores, no motores. Los motores son exclusivamente tecnología de Progen. No existe motores de EMD. Aún así, la empresa con sede en California, Estados Unidos, logró la firma de 2 contratos emergentes. El primero, para generar 50 megavatios en Quevedo y que debió funcionar desde el pasado 5 de noviembre. Y el segundo, para la generación de los 100 megavatios en el Salitral y cuya operación estaba programada para el 30 de noviembre. Desde Progen habían pedido una prórroga, no obstante el Ministerio de Energía anunció acciones legales por los incumplimientos, pues se trataba de contratos emergentes y no cumplieron su primer propósito en el auge de la crisis eléctrica. Así lo había advertido la ministra Inés Manzano. La única prórroga que le entregaron es para Quevedo. Lo que ellos alegaron en esa vez es que había un paro en Houston y los 2 huracanes. Progen justificaba su incumplimiento por supuestos problemas con el huracán Milton que afectó sus bodegas. Algo que no convenció del todo al gobierno, pues el huracán azotó a la Florida y los equipos de Progen estaban en Houston. Ellos no han cumplido con la obra civil en Ecuador, donde no había ni huracanes, ni siquiera había una huelga. No obstante, el Estado ecuatoriano ha pagado ya cerca de $70 millones a Progen, y esto generó preocupación entre las autoridades, pues se pagó por la emergencia y los equipos no llegaban. Progen tiene su versión. Existió un pago por el cumplimiento del primer hito en Salitral, y de eso pues Progen decidió, ya en su momento, no ahora, la inversión dentro de Ecuador. Esto significa que el desarrollo de la obra civil efectivamente fue con inversión y recursos propios de Progen. La reacción de la empresa estadounidense no elimina la posibilidad de que el Estado ecuatoriano la sancione por los incumplimientos evidentes, pues anuncian la operación del primer generador y esto será 40 días más tarde de lo que se había previsto. Fausto Yepes, Teleamazonas. Avanza el trámite del proyecto de ley urgente de alivio financiero en el marco de la crisis eléctrica. Al menos 6 incentivos y propuestas para mantener el empleo contendrá el informe para primer debate. Suspensión de los procesos coactivos del IES, crédito tributario a las empresas por mantener el empleo y acceso al seguro de desempleo en máximo 10 días en caso de pérdida del trabajo, son algunas de las propuestas que por ahora mantiene la Comisión de Desarrollo Económico en el informe para primer debate de la Ley de Alivio Financiero enviada por el presidente como económico urgente. Lo que busca es asegurar a que cada trabajador no se lo despidan, pues, sobre todo en estas temporadas, ¿no? Pero habrá cambios. Existe la intención de sacar de esta ley el impuesto que propone el gobierno para gravar a las universidades privadas. Si esto no es así, no habrá el respaldo, dicen en el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana. Ojalá que podamos llegar a un acuerdo para sacar esta propuesta que creemos que no es correcta, aumentar impuestos a la educación superior. Porque no olvidemos, la misma Constitución señala que es sin fines de lucro. Pero también se busca incluir propuestas alternativas. En el cobro de energía, es decir, de luz, deben de suspenderse los procesos coactivos y por supuesto que haya una condonación de multas e intereses que se hayan generado en esta crisis energética. Buscan que se incluyan también facilidades para el microcrédito. ¿Para qué? A través de las cajas de ahorro ya legalmente constituidas se pueda incentivar el crédito a baja tasa de interés. Desde el sector privado también hacen propuestas. Pero esa inversión del Estado de $3.000 millones tiene que servir para dinamizar, serviría para dinamizar, si lo hiciera, el aparato productivo del país. Con ello prevé que el informe para primer debate esté listo hasta el martes de la próxima semana. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. 7:16, hacemos la primera pausa, volvemos enseguida. Son las 7:19, un violento ataque en el barrio Las Cumbres, en el cantón Manta, dejó 2 personas asesinadas, los hermanos Javier e Iván Mero, quienes fueron interceptados por al menos 8 sicarios disfrazados de policías.
Los hermanos viajaban en un vehículo cuando fueron atacados a balazos. La policía encontró al menos 130 indicios balísticos en el lugar y confirmó que las víctimas no tenían antecedentes penales. Este es el mapa de nuestro querido Ecuador y hoy nos vamos a concentrar en esta zona que es donde se encuentra la mayor central hidroeléctrica del país. Acercándonos a esa zona, este es el río Coca, que en esta área pasa por las provincias de Pichincha, Sucumbíos y Napo. Y como está bajando de los Andes a la Amazonía, va cayendo con rapidez y cuando llueve tiene un caudal enorme de agua. Y este río tiene una característica interesante, esta curva, que de alguna manera podría parecer un codo que hace que la distancia entre acá y acá sea relativamente corta, pero que la caída, el desnivel entre los dos puntos es muy grande. Esta curva, este codo del río, fue estudiado por un ingeniero norteamericano de apellido Sinclair, por lo que se lo conoce como el codo Sinclair del río Coca. Aprovechando la gran caída del río, más o menos acá, se recoge el agua y se la lleva al final del codo, donde hay una caída de 600 metros y donde está la mayor central de generación hidroeléctrica del país, Coca Codo Sinclair, con una potencia